¿Qué tal, familia? Volvemos a la consulta de Miki Martínez del Fisio Premia. ¿Qué tal, Miki? Bienvenido. Ya has visto los anteriores vídeos, hemos hablado de lesiones frecuentes del triatleta, hemos hecho uno de cintilla, pero ya lo dijimos, y dos tipos de corredores, el que ha tenido cintilla o el que lo va a tener. Por lo tanto, pasaos por ese vídeo si en algún momento estáis sufriendo la cintilla. Y hoy vamos a hablar de una de las métodos de sanación, no sé si lo digo correctamente, que está muy en boga, lleva mucho tiempo ya. Antes, cuando hicimos ese artículo de la revista hace unos años, era ¿qué es esto? Y ahora es una cosa ya que científicamente se ha demostrado, que es la punción seca. Yo personalmente, lo sabe Miki, yo prefiero que me pinchen a que me estén ahí metiendo caña, pero bueno, explica un poco a la gente qué es la punción seca. Bueno, primero el nombre es un poco original, ¿no? Punción seca. ¿Qué es esto de punción seca? Punción porque utilizamos una aguja y seca porque no infiltramos nada. En España los fisioterapeutas no podemos inyectar ningún medicamento, entonces lo que utilizamos es una aguja parecida a la de acupuntura, con algunos cambios, con la intención de llegar a zonas del músculo que por el motivo que sea están constantemente en tensión, ¿vale? Un músculo está diseñado para que sus sarcómeras, que son la parte más pequeñita del músculo, de la fibra muscular, se contraigan y se relajen, se contraigan y se relajen. Bueno, pues a veces, por diferentes motivos, algunas de esas sarcómeras se mantienen siempre acortadas, en contracción. Y no estamos hablando de una, sino de muchas juntas, en una zona muy concreta. Entonces lo que conseguimos con la aguja es llegar a esa zona que manualmente o espachurrando, haciendo masaje, podemos modular un poquito la tensión y demás, pero que nunca haremos lo que sí que hace una aguja, que es cortar esas fibras y entonces esperar 7-10 días a que vuelvan a hacer, porque por suerte el músculo es una estructura que se regenera muy bien, y ya vuelvan a nacer sanas y contráctiles. Entonces la punción seca lo que básicamente es eso, es intentar utilizar la aguja para llegar a ese punto de mucha tensión y aparte de generar esta regeneración estructural, generar una serie de mecanismos neurofisiológicos y biológicos que se nos escapan un poco para los triatletas de a pie. No, y para alguien como yo, que justito yo vengo, que me pinchen, a mí toda esta explicación que la habéis pedido y que tiene mucha audiencia en el artículo que realizó Miki, pues la idea es pasarlo aquí para la gente que lo quiera escuchar en el podcast o que quiera verlo en el canal de YouTube. Te llevo un paciente, ¿en qué casos vas a utilizar tú la punción seca? ¿En qué tipo de lesiones? Me consta porque yo soy paciente de Miki que en algún momento lo utiliza, pero esas lesiones de las que es mano de santo. Sí, normalmente cuando hay una tendinopatía, un problema en el tendón que sea, en el tendón del supraespinoso que hablamos en el primer capítulo de las lesiones del nadador, en un tendón rotuliano, en una cintilla iliotibial, en un tendón de Aquiles, en una fascitis plantar, cualquier problema que sea de una estructura de inserción de un tendón, que es una estructura que va del músculo a un hueso, claro, el músculo es un elemento que genera tracción de ese tendón. O sea, tenemos una carga externa que es la actividad que hacemos, yo qué sé, correr, muy bien. Pero sí, y eso puede ser un elemento perturbador para el tendón, ¿vale? Pero si el músculo tiene ciertas zonas de esas, como hemos dicho, permanentemente, mientras dormimos, mientras trabajamos, lo que sea, en constante acortamiento, eso está constantemente traccionando el tendón. Con lo cual, aparte de hacerle cosas al tendón, que está muy bien, seguramente la punción seca de esos músculos relacionados con ese tendón le quita tensión a esa estructura, eso por un lado. Con lo cual, en cualquier patología tendinosa, en los músculos relacionados, la punción seca le va a venir seguramente de lujo. También hay que decir que la punción seca, aquí viene gente a veces, ya me han hecho punción, bueno, por suerte o por desgracia, cada vez se utiliza más punción seca y hay más gente que la utiliza, pero se debe hacer bien para que el resultado sea óptimo. Con esto no digo que normalmente se haga mal, todo lo contrario, pero que no por el hecho de que una vez no nos haya funcionado, a lo mejor vamos a otro día a otro fisioterapeuta que lo hace, vale la pena insistir, ¿vale? Vale la pena probar o buscar a aquellos profesionales que son más expertos en esta terapia en concreto, ¿vale? Entonces, hemos dicho tendinopatías. Cuando hay problemas más articulares, pues a lo mejor una artritis, una artrosis, ahí ya, pues tal y como va muy bien para unas cosas, hay otros problemas en los que puede ser un coayudante terapéutico, pero no sería seguramente la primera herramienta que cogería de la caja. Antes haría otras cosas y a lo mejor en una segunda o tercera sesión diría, mira, estos puntos musculares que hay por aquí igual también están alterando un poco tus síntomas. Entonces, pues utilizas la punción seca ahí. Pero para problemas musculotendinosos, sensaciones de sobrecargas, de contracturas, llevo un tiempo, pues eso, corriendo, en la bici, nadando,
que noto que no puedo hacer la misma fuerza con un brazo que con otro, o que me sobrecargo muy rápido, a lo mejor, por ejemplo, que después de tiradas muy largas o en épocas de mucho volumen, igual en vez de solo un masajito de descarga vale la pena meter una agujita. ¿Y cómo convences a esa persona que tiene miedo a las agujas? Porque a mí en mi caso, de verdad, insisto, a mí prefiero unas agujas al pie puesta, el dolor, evidentemente duele, o sea, no vamos a hacer tal, pero que yo lo llevo mejor que no, el masaje, como dices tú, en profundidad para llegar ahí. ¿Cómo le convences? ¿Al final es una cuestión del paciente o tú realmente dices, mira, esto se tiene que tratar así, muerde de la lengua y aprieta los dientes? Yo soy profesor de hace mucho tiempo de punción seca, damos clase por toda España y demás, y es una pregunta que nos hacen siempre. Oye, ¿cómo vendes esto? Y bueno, y ahí le digo, mira, yo no soy comercial, pero he aprendido a serlo con esta técnica porque requiere de un poquito de destreza. Sí que también depende mucho del paciente. Hay pacientes que a lo mejor, cuando vean este vídeo, le pedirán a su fisio, con lo cual eso ya no hay que convencerlos, ¿no? Ya está. Pero cuando vienen y no conocen el asunto, o tienen eso, miedo a la aguja o reticencias, yo les suelo explicar que hay para solucionar esta problemática tenemos dos vías, ¿no? Una vía invasiva, que es por la punción, y una vía quizá más conservadora. La vía invasiva seguramente será más eficiente. Vamos a ir de A a B en el menor tiempo posible. Menos tiempo son menos sesiones es menos dinero, más ahorro. ¿Podemos ir por la vía alternativa? Por la vía conservadora, pero seguramente no conseguiremos todo lo que conseguiríamos mediante la punción y seguramente necesitemos más tiempo, porque al no ser capaces de destruir, como te he dicho antes, esas fibras que están, tenemos que ser capaces de compensar esa tensión de otras maneras, y eso suele ser un proceso más largo. Entonces, normalmente cuando tocas el bolsillo de la gente y les dices que a lo mejor en 1 o 2 sesiones tienes medio solucionado el problema, ahí los tienes bastante comprados. Y hay otra cosa que siempre les digo, mira, yo te empiezo a hacer esto y si tú ves que no lo toleras o lo que sea, paramos y hacemos otra cosa. Como tú dices, al ser una técnica invasiva que se usa con una aguja, molesta un poco, pero es un dolor tolerable. Lo que pasa es que al principio, cuando no lo conoces, tienes algo normal, algo nuevo. La incertidumbre hace que tengas más miedo de lo que después realmente es. Y una vez has probado, dices, ¿qué? ¿Seguimos o no? El 95% de la gente que no lo tenía claro dice, no, si es solo esto, puedes seguir. Mi caso es que he pasado de ese extremo, a decir no, a decir pinchame. Claro, pero es que eso pasa muchísimo. Pero ya te digo, también aquí hay gente que no soportan y yo no les obligo a nada. O sea, mira, pues vamos a hacer esto y ya está. Y vamos a usar más prevención, más trabajo de fuerza, más masaje, más estiramientos, más lo que sea. Invertiremos un poquito más de tiempo, pero no pasa nada. O sea, es una alternativa más, muy eficiente, muy concreta y que te puede, por decirlo así, desbloquear rápidamente problemas serios. Si puedo, te cuento una anécdota. Estuve de fisio hace muchos años en la Titan Desert, en Marruecos, y me llevé unas agujas. Y claro, es una prueba por etapas, entonces ahí no hay mucho tiempo de reacción y normalmente los fisios ahí lo que hacemos son descargas y demás. Pues un ciclista, amateur, pero que el tío tiraba bastante, llegó un día muy cargado del glúteo, no sé qué, no sé cuántos, bueno, empecé a tocarlo manualmente, era imposible, lo que tú decías, y le saqué la alternativa de la aguja. El hombre pues no tenía muy claro, bueno, sacamos la aguja y lo que tú dices, en 3 punciones, notó una mejora, un alivio, una especie de relajación del músculo. Bueno, al día siguiente, en la siguiente etapa, lo primero que hizo al llegar con la bicicleta y pasar la línea de meta, venir hasta donde estábamos los fisios, tienes agujas, ¿verdad? No quiero masaje, dame las agujas que me han ido muy bien. O sea que... No, me siento muy identificado. Pues, y de verdad que es algo bastante común. Y luego la última pregunta, si habéis sido de hecho, cada persona es un mundo, pero si habéis hecho punción seca ya sabéis que tienen un proceso de recuperación al día siguiente normalmente, en líneas generales, y siendo consciente que ni es un profesional como la Copa Umpire nos va a dar pero bueno, en líneas generales, tras una sesión en la que vas a utilizar la punción seca, ¿cómo hay que trabajar al día siguiente? Es una muy buena pregunta porque de hecho es algo que insistimos, ¿no? Claro, acabamos de decir que lesionamos un músculo, ¿no? Porque estamos pinchando y rompiendo fibras. Hostia, esto es lo que les pasa a los deportistas cuando se lesionan. Bueno, la aguja, la lesión que genera es muy microscópica y tiene muy buen pronóstico. De hecho, te he dicho que en 7 y 10 días ya hay un ensamblamiento que se dice de la fibra, y si es una fibra absolutamente contráctil, porque de hecho incluso la reinervación, porque también rompemos nervios, sucede antes. A los 3 días ya el nervio ha crecido y a partir de ahí se desarrolla la nueva fibra muscular.
Pero eso no significa que ese día, el mismo día de la punción, no salgas de aquí pues con cierto dolor postpunción, que le llamamos. Cojera, los gemelos, por ejemplo, los gastrocnemios, mucha cojera, ¿vale? Entonces, solemos recomendar que ese día, si se hace práctica deportiva, sea muy suave. O, por ejemplo, agua, nadar, un poco de elíptica. Elíptica o caminar, por ejemplo, aunque sea nadar o hacer algo de fuerza de otra estructura. Por ejemplo, si hemos utilizado la punción seca en los gemelos, pues trabajar el tren superior con gomas, con pesas, con lo que sea, que eso no va a haber ningún problema, ¿vale? Sí que es verdad que si después de la punción utilizamos, por ejemplo, estiramiento con frío o, por ejemplo, la diatermia, la hipertermia, el dolor postpunción disminuye mucho y muchas veces en el mismo día se puede utilizar. Vuelvo al ejemplo del ciclista de la Titan, al día siguiente compitió. Y muchas veces nos decís, los deportistas, que toleráis mejor el dolor de la aguja que el dolor por el que habéis venido a la visita. O sea, preferís iros con el dolor de la aguja que con el dolor que habéis venido a la consulta. Entonces, aún así recomendamos unas 24 horas de de deporte de baja intensidad o incluso de día de descanso. El descanso es el entreno invisible, ¿no?, que nos dicen. Y a partir de ahí, progresivamente ir metiendo carga. ¿Qué pasa normalmente? Que como a los 2 días el dolor postpunción ha desaparecido y normalmente la mejora de los síntomas que os han hecho venir es tan buena, al revés. Se os va la cabeza. Pero este sobreentrenas. Claro, y entonces tenéis otro problema por no ser progresivos en las cargas, que es otra de las cosas importantes a nivel de prevenir lesiones, ser progresivos en las cargas. Si hemos parado un tiempo por un problemilla o por vacaciones o por lo que sea, ir readaptándonos poco a poco a la carga. Ajá. Pero básicamente es eso, el mismo día, calma, a las 24, máximo 48 horas debería haber desaparecido ese dolor postpunción o ser algo anecdótico, muy residual y a vida normal y ya está. Pues yo creo que hemos hecho un repaso exhaustivo por la punción seca. El que la conoce ya sabe de qué hemos hablado, ya tiene una mención especial. Y el que no le tenga miedo, ¿no, Miki? No, en absoluto. Pues señores, comentarios, cualquier cosilla, sugerencia para Miki Martínez, para Fisiopremia, la dejáis ahí. Nos vemos en un siguiente vídeo porque esto está siendo canela en rama. Muchas gracias.